El siguiente podcast es presentado a ustedes por Emisión MX. Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político, los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. ¿Qué tal su viernes, Viernes 4 de agosto, en pleno verano. Bueno, pleno verano, sí, avanzando, ya en la canícula, el calorcito rico, así, arriba de los 40 grados. Pues ya viene el agua, eso dicen. Dicen que los huracanes vienen de Venezuela. Por ahí, literal, uno se está formando ya el 60%. Bueno, aparte, ahorita hablamos de lo de Maduro, pero por ahí el 60% cruza la península de Yucatán. Dice mi productor que se va a estrellar ahí contra las pirámides de Chichén y se va a desviar, pero yo digo que sí va a cruzar el Golfo de México, o sea que a lo mejor en breve tendremos agua por acá por el Golfo de México y entrará por ahí por Téxico, o sea, entre Texas y México, Tamaulipas, por ahí. Bueno, ahora sí que aguas. El fin de semana nos enteramos de la noticia de la Asamblea Constituyente del señor Maduro para relevar a los constituyentes ya establecidos, que es auténticamente un huracán político, entre los dogmas socialistas y capitalistas en el mundo entero, todos contra todos, el mundo dividido, y en medio de esta tormenta, pues llamaban los líderes a ver, ¿y ahora quién podrá defendernos? A ver, el Papa que venga a ayudarnos, y pues apenas acaba de hacer su declaración. Dentro de todas las declaraciones del señor Maduro, pues obviamente le tocó a Peña Nieto, también le tocó. Y bueno, y ahí está este asunto. Y también en su viaje al sur, no menos rojillo y financiado por Alfonso Romo, un exitoso empresario que se presumen unas notas de esta semana que sacaron por el 2006, que financió y lavó dinero a Augusto Pinochet. Bueno, este señor Alfonso Romo, muy de la manita con Andrés Manuel, anda por allá por el sur, allá en Chile, fue a visitar a la señora Bachelet también. Y la tentación de visitar a Maduro sería muy buena, pero sería políticamente incorrecto. Pues, ¿lo hará o no lo hará? Bueno, pues quién sabe. Mientras tanto, acá en México, el señor Ricardo Anaya declara la guerra al PRI y pues le contesta nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto el día de hoy, ya abriendo las posibilidades de los candidatos que tengan más, o más bien menos de 10 años de militancia. Eso quiere decir que se pueden inscribir hoy y ya son militantes, son menos de 10 años. O sea, candado abierto para candidato del PRI a la presidencia de la República. Y en esta conjunción también el famoso Grupo Galileo sesiona, y ahí vemos a personajes como el doctor Mancera, como a Malio Beltrones, como al señor Madero del PAN, que se reúnen y empiezan a hablar del famoso Frente Amplio. A estas comunicaciones que tienen ellos, Ricardo Anaya se une para sumarse, y quienes se mantienen al margen son precisamente los dos candidatos de la M, Moreno Valle y Margarita. Pues así las cosas en la política nacional e internacional. Se puso sabrosa la semana, y pues cada quien irá tomando su razonamiento al respecto, su criterio, pero pues ahí se los comentamos. Y aquí desde donde les transmitimos, desde la puerta norte de México, acá en Tamaulipas, pues también hace aire, y hoy tenemos un invitado, una persona muy querida por, bueno, como todas las personas, ¿verdad? Son muy queridas por muchas personas, pero este doctor en particular, el doctor Jico, que fue candidato independiente a la alcaldía de Ciudad Victoria hace muy poco tiempo, una alcaldía que por cierto dura 2 años, y próximamente pues habrá relevo que se va a conjuntar con los famosos relevos del 2018. Y bueno, él, zapatero a tus zapatos, el doctor, pues ahora dirige el Hospital General de Ciudad Victoria, Tamaulipas,
es la capital. Y pues de la última entrevista que tuvimos con él, aquí cuando estaba como candidato independiente a hoy, que es director del Hospital General, pues las actividades, algunas son muy diferentes, sus actividades cotidianas siguen siendo las mismas, sigue siendo el mismo señor, sigue siendo la misma persona que conocimos desde hace muchos años, y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida aquí en los micrófonos de Norte Político al doctor Jico. Buenas noches, Jico. Muchas gracias, gusto. Marco, hermano, por invitarme a tu programa y encantado de saludar al auditorio tuitero, crítico, fogoso, bueno, yo diría intelectual. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, doctor, pues entrándole de las aspiraciones a la alcaldía de Victoria, de la visión de tener el gobierno de una ciudad, a la administración de un hospital, hay diferencias. ¿Cómo allá fue 27 de enero, si mal no recuerdo, por ahí, por esas fechas, cuando entraste, cuando esos videos ahí por los pasillos del Hospital General, todos eran abrazos? 25 de enero específicamente, 25 de enero. que entramos a la dirección del Hospital General. Déjame comentarte específicamente, cuando levantamos la mano por la alcaldía de Ciudad Victoria, fue un basta, fue un obligado a, como ciudadano, como persona, decir, tenemos que hacer más, y no es suficiente ser buen médico, ser buen padre, ser buen hijo, etcétera. Tenemos que llegar hasta poner a la patria en primer lugar. La patria es primero. Y si tu patria es primero, también tu lugar, también tu casa, también tu espacio, también, en mi caso, mi ejido y mi ciudad. De tal manera que, si bien fuimos candidatos a la alcaldía de Victoria, fue un hasta aquí, ¿no? Fue un basta, fuera hacer más, es querer buscar con las manos de todos, a favor de todos, más que ocupar un lugar, la alcaldía, para beneficio propio, para actividad propia, ¿no? La diferencia ahora con la dirección del Hospital General, bueno, precisamente nos preparamos en la medicina, somos médicos, nunca hemos dejado de ser médicos, ni en campaña dejamos de trabajar en la consulta privada, si bien en aquel entonces nos vimos con el corazón diciendo renuncio a todo, con el objetivo de que todo el mundo viera de que no era algo improvisado, ni tampoco algo, al cabo no tiene nada que perder, ¿no? Que vieran que sí, que muchos estamos en esta condición y que muchos estamos en la condición de que si algunos pensamos que no hay nada que perder o que hemos tocado piso, hemos tocado fondo, creo que si como sociedad, como ciudadanos, como personas no hacemos más, todavía hay más que perder hasta donde estamos en este momento. Una dirección de hospital, bueno, es una empresa que trabaja 24 horas, 365 días del año, que no cierra nunca y que está con todos los sentidos alerta las 24 horas, 365 días del año, como lo acabo de decir. O sea, no hay vacaciones, no hay Navidad, no hay Semana Santa, no hay un día que el hospital, digamos, descanse o pare o no trabaje. Así de intenso es esta condición, ¿no? Y hay condiciones que obligan precisamente a que todos los departamentos de hospital participen o se muevan o funcionen en alertas, en máximas, en emergencias. No nada más estoy hablando del departamento de urgencias como tal, sino algo que amerite la participación de todo el hospital. En esa dinámica considero está el Hospital General Ciudad Victoria. Sí, porque, bueno, en el ambiente normal, en una oficina, en una empresa, cualquier cosa se le dice, no, es que esto es urgente. Yo siempre lo he pensado, urgencias en el hospital. Ahí es donde está la vida de las personas. Sí. Y podemos mencionar que, y lo digo con toda seguridad y causa, primero Dios, nunca ocurriera una urgencia en mi persona o en mi familia, pero sí diría, llévenme al general. Lo comento porque si no creemos, confiamos en nuestra propia casa,
pues que dijéramos, ¿sabes qué? Llévame a lo privado, llévame al seguro, llévame al ISSSTE, llévame a otro lugar, o que si tienes el seguro social dijera llévame a otro lado, creo que no sería correcto, ¿no? Confío en los procesos y en nuestra gente y en la capacidad de nuestra gente, que sí, con toda tranquilidad podría pensar y decir que ojalá no y nunca tenga necesidad de algo así, pero sería en general mi primera opción. La mía también. Ya me ha tocado estar ahí como paciente, se los comento, en administraciones anteriores y también en esta, y pues no les podría mentir, hay que ser objetivos en este programa, y la experiencia ha sido en lo que cabe bien, ¿verdad? Cuando a uno le duele algo, pues no se siente uno muy a gusto, pero cuando uno ve a verdaderos ángeles que le atienden a uno ahí, a todo el equipo, desde la persona que te sirve de comer, la persona que te levanta la charola, la enfermera que está, aunque tenga más de 15 pacientes y de repente pues no están todos, porque pues como en todos los lugares de repente hay carencias, y si no están, no hay una enfermera para cada paciente, a veces puede haber 3 en el turno o 2 en el turno, y todas las personas son importantes y a todas hay que atenderlas y a todas se les atiende bien. Y permítanme comentarles eso como vivencia propia, que así se hace, y no es cualquier cosa un hospital. Bueno, obviamente no eres monedita de oro, llegaste como candidato independiente, hiciste mucho ruido, les moviste la conciencia a mucha gente, y los ojos críticos han volteado hacia ti desde ese 25 Claro, hay quien ha juzgado como que hemos perdido mucho, hemos tenido un costo político muy alto al estar en el Hospital General, en un momento crítico, en un momento duro, en un momento difícil, que atraviesa no nada más el Hospital General o la Secretaría de Salud en Tamaulipas, sino en todo México, ¿no? Y yo lo comenté me gustaría comentarlo nuevamente. El costo político de estar en el Hospital General posiblemente haya sido muy alto al tener algo de falta de medicamentos y de insumos en su momento. Sin embargo, puedo asegurar que ningún paciente de urgencia o necesidad hospitalaria, hospitalización, quedó pendiente algo. Siempre prioridades dentro de esa misma deficiencias que tuvimos en su momento. Y no quisiera echar culpas a nadie, ni mucho menos. Hace poco preguntaba a nivel federal que de dónde surge estas condiciones. Indudablemente el desvío de recursos destinado a la salud de los mexicanos es evidente, hay números claros al respecto de esto, y que ha sido una bolita de nieve que afecta a quien provee los medicamentos, a quien surte los medicamentos, no se les paga, y hace una bolita de nieve donde nos toca agarrar al hospital en esa condición. Un hospital que conozco porque fui médico endocrinólogo ahí, conozco porque fui subdirector médico, y dentro de las áreas de la medicina, independientemente de la endocrinología o la diabetes, que nos preparamos en lo máximo, hicimos alta gerencia hospitalaria, la conocemos perfectamente bien. Y reconociendo lo difícil que enfrentamos en ese momento, las críticas, con razón, que se dieron en su momento sobre nosotros, y que aprovechando tanto partidos políticos como sociedad, como dices tú bien, no somos monedita de oro, y que teníamos ahí pendientes de críticas, bueno, se aprovechó para hacerlo resaltar un poco más. Pero preferimos ese costo político a cambio de lo que le hemos dado todos los días y en todo momento al Hospital General, como personas, como directivos. Conformar un equipo que esté dedicado a la sociedad como primer término, que esté dedicado a una mística de hacer un gran familia, un gran equipo del Hospital General como primera opción. Quiere decir esto que los procesos estén tan armados y la familia esté tan sólida,
que quien llegue como director va a llegar a una familia y a un equipo. Entonces, mañana pasado, no importará quién llegue, el hospital va a funcionar bien. Y eso es lo que pretendemos y hacemos. Y quiero decir que ahorita es un gran equipo el que está conformado, es una gran familia que lo ve en toda la dinámica que contiene el hospital y en todo momento de urgencias. No quisiera mencionar muchas, pero hemos tenido eventos de muchísimos pacientes en un solo momento graves, tanto por la violencia que se vive en Ciudad Victoria o en el estado, sino también por los accidentes automovilísticos, lo catastrófico del autobús que acaba de pasar aquí rumbo a Jaumabe, en fin, cuestiones que ponen en evidencia lo sólido del quehacer hospitalario y, como tú lo comentas hace ratito, del quehacer fino de cada uno, desde el intendente al que sirve la comida, que comentaste, el que levanta la charola, enfermería, médicos, sí, todos han entendido y hemos aceptado con mucho agrado que la función de cada uno es vital para el funcionamiento del hospital. O sea, el intendente es vital para el funcionamiento del hospital. Si para quirófano un intendente que puede no llegar a hacer la limpieza después de una cirugía, para quirófano. Entonces, o todos vamos a la luna o nos quedamos en la tierra. Y todos es todo trabajador del Hospital General. En cuanto a equipamiento, ¿cómo se encuentra el hospital? ¿Hacia dónde puede migrar? ¿Cómo está? Tenemos una fase donde ahora una renovación de todo lo que sería rayos X, que estamos en esa implementación, claro, por supuesto, apoyados por la Secretaría de Salud y por el gobernador, por supuesto, pero sonaría fácil decir, pues sí, qué bueno, están obligados. ¿Y por qué no se hicieron durante todo este tiempo anterior, no? ¿Por qué tenemos estos déficits, estas deficiencias recién tomado el hospital? Tenemos departamentos que son, digamos, con necesidad de renovación total y que está el visto bueno de esa renovación. Hablamos de toda una infraestructura en laboratorio, toda una infraestructura en rayos X, toda una infraestructura en expectativas de avance que debiéramos tener y que estamos teniendo ahorita en el Hospital General. ¿Hacia dónde van? Bueno, tenemos necesidad de renovar lo que es hemodinamia y tratamientos intervencionistas a nivel vascular cerebral, con intervencionismo específico de esas áreas, corazón, cerebro, a través de la sala de hemodinamia. Tenemos futuro y necesidad de valorar, ver, ya contemplado por la Secretaria de Salud, la doctora Gloria Molina, la posibilidad de tener algo que se llama secuenciador de última generación, que es el genoma humano, la posibilidad del estudio del genoma humano y todas sus aplicaciones que duraron más de 12, 15 años en el mundo de participación, de hacerlo ahora en 48 horas. Entonces, en esa capacidad está el Hospital General. Tenemos el Laboratorio de Biología Molecular, que si se implementa este secuenciador, nos pone a la vanguardia mundial en ese tipo de estudios, en ese tipo de tratamientos, que sería algo así como el futuro llevado a una práctica real y en este momento. Hay muchas cosas que crecer de innovación dentro del hospital, pero hay otras cosas antiguas, antiquísimas, que hay que sostener, mantener y promover. Hablo, por ejemplo, de la lactancia materna. Ni modo que sea algo nuevo. Lo nuevo es que ahora tenemos más mitos. Lo nuevo es que ahora es más difícil dar lactancia materna. Lo nuevo es que ahora hay más dificultad para hacerlo. Lo nuevo es que ahora hay más indicaciones por parte de todo el mundo para que des suplementos maternos con leches maternizadas, o sea, leche de vaca pero maternizadas, o sea, queriendo simular la leche materna. O sea, hay temas tan antiguos como este que hay que romper el mito y volver a la lactancia materna. Inclusive demostrado que es el primer paso contra la obesidad infantil, que la fórmula mágica que hizo Dios a través de la madre y de ese envase perfecto que sería los pechos de la mujer,
darle la temperatura ideal, la protección antibacteriana, antiviral, anti todo, para que el bebé tenga lo fabulosamente diseñado exclusivamente para él. El universo se conjugó para que a través de la lactancia materna tenga lo más diseñado en el mundo exclusivamente para el recién nacido. Y otra parte, la relación materna que establece el vínculo de la lactancia hace que estas personas que dan lactancia y los que reciben el pecho materno sea difícil que tengan inestabilidad emocional el día de mañana. Son gente más estable y que posiblemente tengan más defensas contra la drogadicción, más defensas contra la violencia o ser violentos en el momento de mañana, y que participa no nada más en prevenir la obesidad infantil, sino contra la violencia en el mundo. Temas tan antiguos como este, que ahora estamos en la semana precisamente mundial de la lactancia materna, ¿no? Entonces, temas tan antiguos como este que ahora tenemos que reforzar y decir, espérenme, todo debe ser lactancia materna. 6 meses sin una gota de agua, sin té, sin ninguna otra cosa que no sea la lactancia materna, ¿no? Y se evitarán miles de muertes en el mundo, se evitarán gastos en el mundo y se evitarán, en fin, 1000 enfermedades y medicamentos que no deben usarse por usar la lactancia materna, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay más futuro, pero no deje ver lo que cosas y temas como este tipo necesitan solidez, difusión y ser muy claros cuando no está indicada la lactancia materna, que son muy, muy chiquitos temas al respecto, ¿no? En el mundo, la naturaleza hace 1000 ajustes para que sí haya lactancia. Hablo de lactancia comparada, de los vallenatos con poca capacidad pulmonar al nacimiento y gran necesidad de aporte proteico, grasa, etcétera, y que no pueden mamar porque no tienen capacidad pulmonar, y que en ese momento al nacimiento están sobre el mar, por ejemplo, con su madre ballena. Entonces, ¿cómo le haría para mamar un vallenato sin capacidad pulmonar cuando las chichis están precisamente abajo, abajo de la madre, ¿no? Es decir, tiene que sumergirse sin capacidad pulmonar para mamar, y lo tiene que hacer. Entonces la naturaleza es tan sabia ahí que en cuanto despega de la madre hacia buscando sus tetas precisamente, en ese momento ocurre el reflejo de bajada, es decir, la ballena suelta la leche para que en una mamada o dos el vallenato tenga la capacidad de tener el alimento suficiente. O sea, no tiene que estar mamando tiempo ahí que no tiene esa capacidad pulmonar el vallenato. Claro que va mejorando esto conforme la capacidad pulmonar del vallenato va mejorando. Pondría 1000 ejemplos donde la naturaleza sí hace ajustes, pero desgraciadamente el que más frecuentemente no tiene madre somos nosotros, en la naturaleza misma. O sea, en los animalitos, en la lactancia comparada, el humano quizás sea el ejemplo de los que más frecuentemente no tenemos madre, dicho literalmente y dicho en verdad. Fíjate qué tema tan delicado. Se genera mucha expectativa cuando yo pongo en el Twitter, voy a entrevistar al doctor Jico, se generan muchas expectativas y algunas son las preguntas más trilladas que pueden leerlos en otros diarios o en otros lados, y no me voy a detener mucho en eso. Pero sí, bueno, lo que sí contesto son las preguntas que... Podemos hablar de caballos también, si sí, también podemos hablar de caballos. Yo le dije a mi productor que pusiéramos algo al principio y no me hizo caso, pero bueno. Luego te digo cómo me describen, Sí. Y lo puedo leer de repente por ahí. Bueno, me preguntan, ¿cómo recibiste el hospital y cómo lo piensas entregar? Bueno, en primer lugar recibimos un hospital lo voy a decir literalmente, de 450 enfermeras contra 450 enfermeras. Es decir, un grupo de todos contra todos, donde ya urgía quitar jefaturas, donde se quería y urgencia de quitar privilegios, donde se quería y se pretendía. Y así agarro laboratorio clínico, o sea, todos contra todos, en una urgencia de firmar, te lo digo sinceramente, hasta planillas, es decir, te presentaban quienes decían un grupito, otro grupito, otro grupito, quienes debieran de ocupar las jefaturas.
trabajo social de la misma manera, o sea, una urgencia de presentarte propuestas porque era un todos contra todos, nutrición, todos contra todos. Entonces agarro un hospital donde lo que privilegiaba era la urgencia de hacer un equipo. Podremos poner ejemplos de hospitales nuevos, equipados, con infraestructura y equipos de último nivel, que no son hospitales, porque no tienen médicos, porque no tienen pacientes. Es decir, un hospital sin un equipo de trabajo no es hospital. De tal manera que si no lográbamos consolidar cada una de nuestras áreas y después hacer una integración total entre todos, pues era el primer reto. Conseguir, insisto, más allá de políticas, más allá de quien llegue a una dirección, lo sólido de decir yo soy Hospital General, Jico si va o no va de paso, no importa, quien llegue, lo sólido de un hospital es su gente, es su equipo, pero que lo consideren y que lo permanezcan contra el viento, contra los huracanes, contra todo el mundo, y que la mística del hospital sea pacientes, hospital. Y entonces podrá pasar lo que venga, podrá pasar y quedar los partidos que vengan, y el hospital siempre se mantendrá sólido en equipo al respecto. De tal manera que empezamos a entregar un hospital, cuando esto sea, con un equipo sólido, con la misma gente, pero con un pensamiento diferente y con una actitud diferente. Las actitudes de nuestra gente era una de las principales cosas que se cuestionaban nuestros pacientes, ¿no? A nadie le interesa el hecho de que te traten mal. ¿Dónde te quejas? ¿A quién se lo dices? ¿Cómo se lo dices? Entonces el primer contacto quisimos que fuéramos nosotros, la dirección, y pusimos nuestro teléfono público. Y te lo digo en dos sentidos. Hay quien dice que Jico tapizó con su nombre el Hospital General, pero no dicen que tapicé con mi nombre y con mi celular el Hospital General. Sí, porque sí es su celular, Es mi celular. Es un celular desde hace... Así es el celular de que llegué a Ciudad Victoria. Sí, no compró su celular ahí para que ahí lo vieran. Este lo acabo de comprar, voy a ponerlo para esto. No, ese es su celular. Es mi celular de toda la vida. Nunca he tenido un teléfono oficial, hermano. Nunca he tenido un teléfono oficial de donde he estado. Cuando estuve en la subdirección del hospital, era mi celular. En aquel entonces, fíjate que no lo teníamos público. Estábamos de 24 horas hacia la dirección, pero no teníamos público. No captábamos esa necesidad. Y además, como subdirector, no sé si me correspondía o no haberlo hecho. Quizá hubiera sido bueno. Y ojalá todo el mundo tenga opción de decir, oye, te puedo dar mi celular. Que lo hagan. Cualquier servidor público es bueno y yo lo recomiendo. Porque la gente se puede conectar contigo directamente lo que está viviendo en su momento ahí, frente al trabajador, frente al servidor público. Entonces esto fue como una cámara de video de 24 horas en actitud. Y entonces ahora sí puedo decir que será muy poca la gente del hospital que todavía persiste en una actitud que no nos corresponda presumir como Hospital General. Es decir, soy Hospital General. Porque ahora saben que nos llaman en forma directa y yo creo que conozco a toda la gente del Hospital General y me admira cuando alguno tiene mala actitud y si hablo para preguntarle, no por qué está así, sino en qué le puedo ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos trabajadores ¿Qué son sucede? en el hospital? 1.500 trabajadores. ¿Y a cuántas personas atienden aproximadamente diariamente? Bueno, son varios números, pero en consulta 1.200 consultas. Pues esas 1.500 diarias. que me está diciendo son en los 5 turnos. Sí, claro. Los 5 turnos, les comento, son el turno matutino, el turno vespertino, el turno nocturno, los turnos de fin de semana y especiales. Así ¿Sí, es, verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces... Sí, me lo sé. Entonces, los 1.500 trabajadores, ahora puedo decir que tenemos el 99.99% en buena actitud. Y cuando no sea de esta manera, que te traten mal como usuario, como personal que vas al Hospital General, como paciente, como familiar, sí nos puedes llamar en forma directa.
y con todo gusto atenderemos tu llamada. Se atiende a muchísima gente. Quiero comentarles que ahí en el hospital, en el área de urgencias, por ejemplo, que es donde se llega cuando, la gente se siente muy mal y llega ya al área de urgencias. Hay una actitud muy buena y se los comento. Me ha tocado estar ahí más de una vez que me dicen, oye Marco, es que mira, se llevaron a mi mamá al hospital y ahí va Marco. Y una actitud de los médicos, aun cuando tienen mucha gente sentada ahí en las bancas porque no caben a veces de tanta gente que hay atendiéndose ahí en urgencias, la actitud de servicio es muy buena. O sea bueno, muchas felicidades ahí a la gente de es otra política del hospital donde ahora no rechazamos a nadie, a nadie. Preferimos valorarte en una silla, en una camilla, en la silla de ruedas, en la camilla, y no decirte como antes lo decíamos, búsquele porque aquí está lleno. No. Para una urgencia el hospital no está lleno. Te atenderé en el suelo y me vas a disculpar, porque todo el mundo ahora quiere el hospital general. Pero te atiendo porque es una urgencia. Sí. Donde sea y como sea. No nos ha tocado el caso de atenderlos afuera de la sala de urgencias, es decir, no meterte al hospital, sino donde estás en la banca de afuera. Pero si fuera el caso, preferimos valorarte a que decirte, ¿sabes qué? Vete a otro hospital y no sé cómo están los demás hospitales. Te lo comento porque antes Cruz Roja, las ambulancias sabían qué hospital estaba lleno y ya no le daban otro paciente. Entonces, ahora puedes ir, si es urgencia real, claro, será en segundos o en minutos que te atendamos. Sí. Si no es una urgencia real, si no está en peligro la vida, hay un triage específico para en cuánto tiempo te podemos atender. La vida de las personas, fíjate la diferencia. Luego te platico. Platicamos un tema antes de entrar al aire y se nos está acabando el tiempo y es muy importante. De hecho, no entramos al aire a las 9:30 como habíamos dicho porque el doctor estaba en una reunión urgente del Comité de Trasplantes y es un tema importantísimo. Platícanos, por favor, del asunto de los trasplantes. Bueno, sí, yo me disculpo con el auditorio, sé que estábamos programados para entrar al aire 9:30 de la noche. Pero eres médico. Tuvimos una necesidad de convocar a reunión extraordinaria del Comité de Trasplantes del Hospital General, un comité también sólido que funciona y que reacciona ante esta necesidad. Lo importante del tema de trasplantes es una invitación al auditorio, que toquen el tema con la familia. Primero Dios no ocurriera, llegaran a tener muerte cerebral o llegaran a tener la necesidad de estar ante un familiar con muerte, ¿qué pretenden, qué quisieran hacer con sus órganos? Específicamente sería el tema de muerte cerebral, demostrado en el mundo que es irreversible cuando ésta se ha demostrado científicamente. Hay que tocar el tema en sobremesa, es decir, jico, manifiesto a mi familia que ojalá no me ocurra nunca tener un accidente, muerte cerebral, y que yo deseo ser donador de órganos. Puedo donar corazón, hígado, riñón, córnea, piel, huesos, etcétera, y lo manifiesto, que ese es mi deseo. Y al manifestarlo yo facilito a mi familia, mañana, pasado, primero que no esté ante el tema, que lo decidan como yo lo hubiera querido hacer en mi caso. Y lo comento porque tenemos temas tan dolorosos donde un padre tiene que decidir sobre un hijo. La semana pasada tuvimos la donación multiorgánica de un joven de 18 años de edad con muerte cerebral y que la familia en forma generosa optó por decir, mi hijo bondadoso, generoso, hubiera dicho que sí a la donación de órganos y donaron corazón, trasplantado con éxito, donaron hígado, trasplantado con éxito, donaron riñones, trasplantados con éxito, y donaron córneas, en fin. Si no se toca el tema de qué pretendo yo hacer con mis órganos, primero Dios no ocurriera, lo dificultamos. Hay instrumentos que lo favorecen, como la licencia de manejo, que te preguntan, oye, quisiera ser donador o no, pero es un instrumento. Pero si lo manifiestas con la familia, eso lo va a decidir porque es finalmente quien tiene la voz y el mando de decir en ese momento. O sea, que yo ya lo haya dicho cuando tengo mi licencia y ahí lo manifiesto, no es suficiente. No, sobre todo si tu familia lo desconoce. Si lo conoce tu familia, va a ser el mejor instrumento para hacerlo posible. O sea, como familias
esa solidaridad con la humanidad. Sí, y con tu decisión también. O sea, hay que respetar tu decisión. Si yo, Jico, digo, no me gustaría ser donador de órganos, mi familia estaría en esa controversia cuando haya más a favor de donar y que yo, Jico, haya dicho que no. Entonces sí es importante, cuando hayas dicho un sí a la donación, manifestarlo con los amigos, con la familia, con todo el mundo, para que facilitemos llegado el momento que esto ocurra. Tenemos unos pequeños minutitos más y me dijiste, quiero comentarles algo más de Jico, que conozcan de mí, ¿cómo dice? Por favor. No tanto comentarles más, sino algunas gentes. Tú comentaste al inicio del programa, Jico sigue siendo el mismo. Bueno, pues sí, vivimos donde mismo, en el ejido Tierra Nueva. Monto caballo de madrugada y a veces durante las noches, que es el tiempo que ahora tenemos. No hemos tomado vacaciones. Tomaré el próximo lunes, primero Dios, como un día que voy a ir a un compromiso personal. Pero no tomamos vacaciones como todo el mundo y como todos los demás directores y la Secretaría de Salud en general. Pero bueno, tomaremos un día. Pero en general sigue siendo Jico el mismo. Algunas definiciones te las daré, cómo me definen. Y creo que no estoy de acuerdo con todas, pero finalmente tengo que aceptar que así me ven. Déjame lo saco para leerlo textualmente. Sí, está tomando de su libreta los apuntes para decirlo. Como esa es una parte muy importante cuando en este programa buscamos pues también encontrar a la persona para que ustedes sepan lo que piensa y dejarlo libremente que exprese cómo es, cómo se siente, qué les quiere decir. Dice textualmente, cuando me dicen, ¿tú con qué animal te identificas? Y que dicen que mucha gente se identifica con un delfín, con un águila, con un león. Yo siempre he pensado que como un caballo, ¿no? Pero de repente me dicen que soy como un caballo salvaje, que hay que darle su espacio. Inteligente, fuerte y caprichoso. Insisto, puedo no estar de acuerdo con algunos términos, pero así me definieron. Y dice, solo puede verse a distancia, algunas veces puede tocarse, y a veces permite acercamientos, y cuando lo hace, a veces son demasiados profundos, dejan huella, como en su ciudad, y entonces uno se da cuenta que serán pequeños grandes momentos en la historia, en el tiempo y en el espacio, pero también hay que saberlo soltar. Algunas cosas que yo he dicho de mí es que me gusta galopar a rienda suelta, es decir, a veces no mido el riesgo ni la velocidad. Así es Jico. También he dicho que me gusta correr en lo oscuro y bajo la noche, sin saber qué tengo enfrente y confiando en mi caballo. ¿Sí? A veces me he definido en caída libre, es decir, no quiero meter freno. También. Un poco impulsivo. También. Pero siempre verdad. Siempre sin lastimar a nadie. Y siempre con buena voluntad para mis semejantes. Creo que cuando me preguntan que si estoy seguro que voy a cambiar el mundo, les digo que sí. Me dicen, a ver cómo, a ver dime, de qué manera. Y cuando digo amando, creo que se convencen que sí. Vamos a cambiar el mundo entre todos. Vamos a amar un poco. Vamos a amar a los demás. Un poco más o igual que a nosotros mismos. Pues muchas gracias, Jico. Gracias por esa pasión que pones en lo que haces. Te lo digo como habitante de esta ciudad, que en la que a veces tenemos que llegar, y si no uno, llega algún amigo o algún familiar o alguien llega allá al hospital y sabe uno que va a ser bien atendido por el equipo. Y te digo que voy a hacer con mi ciudad. ¿Qué va a hacer? En la próxima
En la próxima. Bueno. Ahora el programa dura más poquito, ¿te acuerdas? Antes nos aventaban, no, pero con fe y devoción. Ahora tenemos ahora el tiempo un poco más limitado, pero pues eso, pues por reglas que nos van poniendo orden, ya ves cómo es la producción. Está bien para los ordenados, ¿eh? Está bien para los ordenados, pero eso nos da la opción de tener, pues, una segunda parte. Y hay otras cosas que... Hay algunas cosas buenas de la formalidad, como en tu caso, ¿no? Donde el auditorio sabe que eres formal y que estás ofreciendo tu punto de vista personal y de quien nos invitas a título verdad. Y entonces sí es justo, es bueno para la gente ser algo ordenado, ¿no? O sea, lo desordenado lo dejo para muchas otras cosas y para lo médico, personal, profesional, sí. La responsabilidad, ahí por supuesto. Soy rebelde y responsable. Claro, ahí no puede haber ningún índice ahí de error en los médicos. Y bueno, quedamos para la próxima, porque hay que hablar de no cualquiera le dedican una ley. Y dicen que por ahí hicieron una ley Jico en el Congreso de Tamaulipas. Bueno, es antijico, no ley antijico, la antijico, sí, la ley antijico. Así es. Por el asunto de las candidaturas independientes. Sí, mira, les han puesto mucho empeño y vuelvo a decir, en su momento reclamé y voy a seguir reclamando y creo que me enoja cada vez más que toco el tema de cómo un congreso completo del estado de Tamaulipas puede darse la tarea de convocar y hacer una ley anti-jico específicamente, ¿no? O sea, les agradezco la importancia que me dan, creo que no la merezco, pero me enoja que la sociedad permitamos tener este tipo de elecciones donde puedan coaccionar su acción y su conciencia y decir, tú fuiste partícipe como diputado del gobierno del estado de Tamaulipas en participar de esta manera. Ahí vendes tu voluntad y vendes tu ser y habla de ti para toda la vida y para la historia. De tal manera que es su responsabilidad y es una invitación para quienes estén en sus puestos. Si tiene precio, no se meta. No se merece eso ni Tamaulipas ni México. Bueno, pues ahí lo dejamos. Lo dejamos para la reflexión y seguramente vamos a invitar a alguno de los señores padres de Tamaulipas que acuden ahí al Congreso. Lo vamos a invitar a que nos platique, ¿verdad? Claro. Nos platica, lo sentamos aquí también. Bueno, que nos digan qué beneficio tiene para la sociedad esta claro. Ley, o sea, qué pensaron, cómo iban a ayudar a Tamaulipas con esta ley. Que nos digan, porque no encuentro ninguna explicación, ni encuentro tampoco ninguna rebatida en esta agresión. Hasta los partidos políticos a nivel nacional, hablábamos al principio, el famoso Frente Amplio Ciudadano, Independiente. Si la tendencia nacional, marcada por los líderes de los partidos, es esa, ¿cómo es posible? ¿De qué mentalidad es? Claro. ¿De qué tamaño es esa mentalidad? Claro. Bueno, ya les estaremos preguntando. Si no es libre y responsable, pues ¿de qué manera, no? Pues sí. Oye, para el otro, invítame un tequila, una cerveza, ¿no? Pues no es mala la idea, aunque luego les digo que se han ido algunos diputados. Es que luego les hablan. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, nos despedimos. Les agradecemos muchísimo su audiencia a este programa de Norte Político transmitido desde la puerta norte de México para el mundo. Que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima, auditorio.